Doy la más cordial bienvenida a nuestras panelistas que van a hacer los comentarios de esta edición. Comienzo con Sandra Martínez, académica, activista. Sandra, bienvenida. También nos acompaña Erika Loyo Beristain, académica de la Universidad de Guadalajara, exfuncionaria pública y una mujer comprometida con las causas de las mujeres. Bienvenida, Erika. Y Paula Ramírez Jone, nuestra presidenta del organismo electoral, una mujer también muy comprometida pues, con las labores de diversificación, de ampliación de la cultura democrática. Pues ya la conocemos. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra presidenta. También quiero hacer mención de una persona muy importante para esta edición, quien con su trazo, con su arte, pues ilustra las páginas de esta edición de la revista. Nos acompaña el pintor José Luis López Galván. ¿Por dónde anda? Y sin más preámbulo, voy a ceder el uso de la voz a Sandra Martínez, de quien voy a leer una muy breve ficha curricular. Ay, perdón, me equivoqué en el orden. Va a ser Paula. Paula Ramírez, de quien voy a leer sin ficha. Bueno, nomás diré brevemente que es una funcionaria pública de larga trayectoria en temas de transparencia, de comunicación política y, por supuesto, en materia electoral. Antes de ser presidenta de este organismo electoral, laboró varios años en el Instituto Nacional Electoral, en la Secretaría Ejecutiva, en diferentes responsabilidades, la más reciente como coordinadora de asesoras de la Secretaría Ejecutiva. Paula, pues bienvenida y un placer que presentes esta edición de la revista. Muchísimas gracias, mi estimado colega consejero Moy. La verdad es que estoy muy contenta, estamos muy contentas y contentos. Esta tarde, este es el último evento que vamos a tener en esta Feria Internacional del Libro, tal como lo ha comentado Moy. Y creo que es importante resaltar la relevancia de haber podido tener esta agenda de publicaciones, espacios de reflexión, de estudios que pudimos dar a conocer en este espacio tan relevante para la vida cultural de nuestra entidad y del mundo. Esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que yo considero y que creo que todas y todos consideramos hogar del pensamiento libre, de la crítica, de la razón, de la ciencia y de la verdad, tan relevantes para nuestra democracia y nuestra convivencia colectiva. De manera que estoy pues muy contenta y muy honrada de estar aquí, pero además me honra muchísimo pues compartir esta mesa con destacadas expertas en el tema en el que se centra nuestra 38ª edición de la revista Folios, la violencia contra las mujeres, y que es la revista y la edición que nos ha convocado esta tarde. Así es que saludo con muchísimo gusto, con admiración y con respeto a la doctora Erika Loyo Beristain, por supuesto. Ella es jefa de la Unidad para la Igualdad de la Vicerrectoría de la Universidad, Ejecutiva de la Universidad de Guadalajara. También, por supuesto, a la maestra Sandra Martínez. Ella es, bueno, ya ha dicho Moy, realmente ambas son mucho más que solo ese cargo, pero puedo decir que es coordinadora del Centro de Investigación y Proyectos de Igualdad de Género. Y, por supuesto, a mi colega y amigo, el consejero Moisés Pérez Vega, quien desde hace años ha sido el director de esta extraordinaria producción editorial
que el día de hoy nos ha reunido aquí y que publica el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Saludo desde luego a todas y todos quienes están aquí presentes para esta pues, fiesta literaria, para esta presentación. Y bueno, me toca decir que Folios es un proyecto que nació ya hace 16 años con la idea de contribuir a la discusión pública sobre temas relacionados con la vida electoral y de las diferentes formas de participación ciudadana que se despliegan en nuestra vida democrática. Es una publicación que se ha destacado por abordar temas de manera abierta, de manera libre, plural y sobre todo crítica, sobre diversos temas de interés social y político, desde una perspectiva siempre multidisciplinaria, que se plasma con elocuencia en las páginas de los 38 números que ya se han publicado, en los que, sumando ya desde luego, que es nuestra 38ª edición, en los que han participado más de 300 colaboradores y colaboradoras, al igual que un centenar de artistas plásticos. En este sentido, Folios es un proyecto que ha combinado aportaciones académicas y científicas con la literatura y las artes, algo que distingue a cada nueva edición de la revista Folios y que ustedes podrán constatar ahora mismo con esta edición. Debo decir que se trata de una publicación que ha sabido adaptarse también a los nuevos retos que nos plantea la industria editorial, el público lector, así como desde luego las nuevas condiciones de vida que hemos adoptado a partir del surgimiento de la pandemia, razón por la cual desde hace ya 2 años, desde 2020, la revista se ha incorporado también al mundo digital y hoy cuenta con una página web en donde se encuentran disponibles todas sus ediciones para el acceso libre y desde luego gratuito de quien tenga interés de conocerla, leerla y disfrutarla. El número que hoy nos convoca, la 38ª edición de la revista, ofrece una mirada a uno de los problemas más lacerantes de nuestra convivencia colectiva, la violencia contra las mujeres. El título, así, simple, contundente, directo, al igual que la ilustración de la portada, nos colocan de inmediato en un ambiente sombrío, de desolación y de dolor. Fíjense, las mujeres somos el único grupo social en el mundo históricamente discriminado y violentado que no constituimos una minoría poblacional. En todas partes del planeta, en cada uno de sus rincones, la normalidad para las mujeres ha sido vivir en condiciones de marginalidad con respecto al género masculino. En la ciencia, en la cultura, en la vida económica y también en la política, hemos estado siempre relegadas y disminuidas por nuestra condición de género. Los avances que hoy percibimos son realmente nuevos, producto sin duda de movilizaciones que llevan décadas, siglos, luchando por un cambio sustancial. Pero queda aún un muy largo y sinuoso camino por andar. En nuestro país, hace apenas unos años, comenzamos a vivir modificaciones verdaderamente sustantivas para el reconocimiento paritario de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Un esfuerzo destacable por construir un andamiaje jurídico sólido que establece mecanismos para hacer frente a ese problema histórico y sistemático, asegurando que en todas las candidaturas postuladas a cargos de elección popular cumplan con el principio de paridad y que órganos centrales del Estado mexicano, como los órganos autónomos o jurisdiccionales,
se integren también bajo estos mismos principios. Se trata de un avance que abre la puerta a las mujeres para acceder a cargos públicos y de poder, para de esta manera incidir de manera directa en el destino de nuestra sociedad. Sin embargo, aún ante estos progresos, la situación de vulnerabilidad de las mujeres sigue presente en el espacio público y se incrementa en las diversas formas que adopta la violencia política en la medida en que es mayor la presencia del género femenino. En efecto, el avance del entramado legal por la igualdad política ha tenido un efecto contraproducente, por paradójico que suene, el incremento de las mujeres en las contiendas electorales ha generado mayores casos de violencia política en nuestro país a todo nivel. Para las mujeres que ocupamos cargos públicos, es una lucha diaria combatir los estereotipos, las conductas discriminatorias y las malas costumbres tan enraizadas en nuestra sociedad que minan nuestro desempeño, disminuyen nuestros méritos y con todo ello violentan el desarrollo pleno de nuestras capacidades para contribuir con el desarrollo y mejoramiento de las instituciones del Estado y por consecuencia la vida de todos y de todas. Si bien en nuestro país hemos sido testigos de significativos avances en temas, por ejemplo, de paridad de género, el problema de la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, parece estar cada día más presente en nuestras vidas, la de todas y de todos. Como lo constatan las estadísticas, los datos oficiales, aunque estemos acostumbradas a ver y vivir la violencia con una normalidad aterradora. En México, cada día son asesinadas 11 mujeres. El otro día escuché que eran ya 12 mujeres. Esta estadística solo refiere a los feminicidios, es decir, a las mujeres que son asesinadas por ser mujeres, por su condición de género, por su estatus en nuestra vida social, cultural y económica. No están en esos datos incluidas las mujeres que son asesinadas por otras razones, como las relacionadas con la inseguridad cotidiana y el crimen organizado, por ejemplo. No obstante, ese solo número, 11 mujeres asesinadas todos los días, desde cualquier punto de vista, es simplemente desgarrador. Pero más allá de estos datos sobre feminicidios, la realidad es que la violencia se expresa en muchas otras formas, en distintos grados, en todos los ambientes de nuestra vida pública y privada, y no está restringido a un solo grupo social o a un solo espacio. Está en la calle, en la escuela, en el trabajo, en nuestras propias casas. Tengo la convicción de que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres no es solo un tema de justicia social, sino que se trata de un problema de supervivencia humana. La violencia política hacia las mujeres es una amenaza a la vida democrática y en términos del bien social, un enorme desperdicio, uno de magnitudes mayúsculas para el desarrollo de nuestro Estado y del mundo, en donde hemos demostrado una y otra vez que estamos igualmente capacitadas para construir, para transformar y para conducir cualquier proyecto o responsabilidad. La violencia política aniquila esas posibilidades y con ello no solo apaga las aspiraciones, libertades y capacidades de mujeres concretas,
sino que elimina las posibilidades de mejorar la calidad de vida de todas y de todos en un mundo que ha sido históricamente dominado por hombres, pero siempre ha sido también un mundo de mujeres, mujeres valientes, inteligentes y hoy cada vez más libres y más fuertes. Este es el tipo de reflexiones a que nos conduce la más reciente edición de Folios, enmarcada además con las poderosas imágenes del pintor José Luis López Galván, aquí presente, gracias José Luis, que ayudan a transmitir aquello que solo viendo se puede sentir y casi hasta oler. Gran mérito del artista en este número. Agradezco también profundamente la colaboración de las distintas mujeres que con sus textos hicieron posible la conformación de este número. Mujeres expertas, luchadoras, investigadoras, académicas, estudiantes, funcionarias, poetas. No puedo dejar de pasar esta oportunidad también para agradecer públicamente al talentoso equipo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, responsable de esta revista, a Carlos Aguirre, el director ejecutivo de Participación Ciudadana y Educación Cívica, a Sayani Mosca, incansable impulsora de este proyecto desde hace muchos años y quien está a cargo del trabajo editorial de nuestro instituto. No la veo, Sayani, es un lujo tenerte, mi Saya. Gracias a todo el equipo involucrado en esta publicación y que hacen posible su edición año con año. Para terminar esta edición, quiero decir, además de contribuir con la discusión pública en torno al grave problema de violencia que en todas sus formas y expresiones vivimos las mujeres en México, es también la manifestación de un compromiso público que el IEPC Jalisco tiene con la paridad y el combate a la violencia contra las mujeres. Como valientemente lo escribió Adriana Arrazola en el libro Te quiero viva, que el año pasado presentamos con el INE, ante la violencia, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchó? Sí, ¿va? Muchas gracias, Presidenta, por tu reflexión, tu visión institucional, pero también como mujer valiente que ha salido a la esfera pública y ahora como presidenta de este organismo electoral, pues también comprometida con hacer una política intensa de acciones de distinta naturaleza en las que se inscribe, por supuesto, el tema editorial y otras acciones para hacer mucha conciencia de que tenemos que fortalecer las bases de nuestra cultura cívica, de nuestra convivencia pacífica y en este caso, hoy con este producto, pues tiene esa finalidad, ¿no? de mover conciencias para hacernos proactivos en esta problemática que nos aqueja y que lamentablemente, por lo que ya comentaste, lamentablemente va en ascenso en nuestro país, ¿no? Ahora le daré el uso de la voz a la doctora Sandra Martínez, de quien también voy a leer muy brevemente una ficha curricular, muy breve, para que la conozcan. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, sede Occidente. Es maestra en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Ya lo comentó Paula, es coordinadora general del Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género AC. Ha desarrollado proyectos de investigación e incidencia sobre violencia política contra las mujeres en razón de género en Jalisco. Co-coordinadora de la línea sobre participación política de las mujeres en el Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara.
Sus temas de investigación incluyen participación política de las mujeres, violencia política contra las mujeres en razón de género, migración, género y ejercicio de derechos e integración de población migrante, retornada y deportada en Jalisco. Tiene varias publicaciones, de las que voy a mencionar solo la más reciente. Violencia política contra las mujeres durante el proceso electoral 2018, en la obra Ensayo sobre el sistema político electoral en Jalisco, algunos problemas, que fue coordinada por Melissa Emezcua y Andrea Busoletti de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, mi estimada Sandra. Gracias. Bueno, pues inicio agradeciendo la invitación, estimado Moisés, estimada Paula, muchas gracias a todas y todos los que están presentes por acá. Y bueno, yo obviamente quiero primero invitarles a que lean la revista, sin duda va a ser un agasajo, ¿no?, que la lean, no por el contenido propiamente, sino por lo visual y también por las reflexiones que hay en cada uno de los artículos. Quiero felicitar a las 10 autoras, ¿no?, a las autoras de los artículos, que creo que además dan una visión muy amplia de las diferentes ámbitos, tipos, modalidades de violencia con la que nos enfrentamos, ¿no? Y quisiera comenzar por ahí. En muchos de los espacios en los que dialogamos, en los que intercambiamos, ¿no?, con otras mujeres, una de las reflexiones también importantes que hacemos es cómo en cada ámbito donde las mujeres hemos empezado a estar de manera más visible o más permanente, por ejemplo, el ámbito político, por ejemplo, el ámbito de las redes o de la virtualidad, cómo esos espacios también, cuando las mujeres incursionamos en ellos, empiezan a desarrollar nuevos tipos de violencias. Y eso es algo que creo que tiene que llamarnos mucho a la reflexión. ¿Por qué sucede esto?, ¿no? ¿Por qué en cada, por ejemplo, ¿no?, en los artículos vemos cómo hemos tenido que legislar sobre nuevas violencias, ¿no?, cada vez. Ya no está solo las válgame decir, ¿no?, las típicas, ¿no?, la psicológica, las físicas, ¿no?, sino ahora como en los últimos años hemos también tenido que legislar sobre otros ámbitos de violencia en la política, en el ciberespacio, incluso, ¿no?, en espacios que ni siquiera son, digamos, de una experiencia corpórea directa, pero que sabemos que los espacios virtuales pues prácticamente ya están incorporados en la vida de todas y todos, y obviamente son espacios que se vuelven vitales. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Creo que los artículos dan cuenta también de cómo hemos tenido que ir transitando entre encontrar formas de nombrar, por un lado, ¿no?, y también de visibilizar estos tipos de violencia en los ámbitos donde las mujeres, como les decía, empezamos a tener más visibilidad y más presencia. Y eso tendría que llamarnos mucho la atención, porque ¿por qué sucede esto, no? Porque cada vez tenemos que ir encontrando nuevas formas y nuevos espacios en donde se ejerce violencia, con la característica obviamente del componente, digamos, de género, ¿no? No es una violencia, como decía Paula, a la que todos y todas estemos expuestas de la misma forma. Es una violencia específica, es una violencia muy particular la que a las mujeres nos toca experimentar, ¿no? Ese es por un lado la parte que me deja un poco la lectura de los artículos. Otra cosa, y creo que es algo transversal también en todos los artículos, por un lado es el papel del Estado, ¿no? Y desde la teoría feminista también muchas de las cosas que se han planteado es precisamente, ¿no?, digamos, este triángulo de el papel del Estado, el papel del mercado, ¿no?, y que también creo que lo podemos ver en los artículos. Pero el Estado, por un lado, sí como el que
propone y el que ejecuta políticas públicas de prevención, de atención, de sanción a las violencias, pero por otro lado también un Estado que las sigue perpetuando, ¿no? Y ahí está la sentencia del campo algodonero y ahí está todas las omisiones en el caso de Olimpia Coral, ¿no? En fin, ¿no? Y bueno, podríamos sacar una lista muy reciente además de casos desgarradores, ¿no? De Ariadna, el de Devani, ¿no? En donde el Estado realmente es también una encarnación de estas violencias, ¿no? Entonces el Estado también presente, digamos, en los artículos como ¿no? Esta ambivalencia muy aterradora a veces, ¿no? De sí quien ejecuta y que tendría que estar haciendo más proactivo, pero también una instancia en donde la violencia institucional y la violencia en muchos de los procesos que se llevan a cabo con mujeres que sufren violencia, son víctimas de violencia, está presente, ¿no? Y por otro lado también, ¿no? La parte del mercado, entendiéndolo como todo lo que consumimos, ¿no? Como todo lo que está a nuestro alrededor y que se nos ofrece, ¿no? Como un artículo, como cosas necesarias. Entonces, esta idea también de cómo el mercado también sigue perpetuando y es reiterativo también en muchas de los artículos, ¿no? Esta sexualización de los cuerpos, esta objetivación de los cuerpos, este intercambio, ¿no? de productos como si fuéramos mercancía, válgame, ¿no? La referencia marxista. Entonces, ¿no? Creo que también podemos seguir observando cómo se van configurando finalmente estas tres aristas de lo que la teoría feminista también ha indicado mucho, ¿no? Y cómo han encontrado, como les decía, ¿no? Las violencias, las nuevas y las viejas formas de ejercer violencia, nuevos espacios, ¿no? Y espacios que a lo mejor ni siquiera todavía nos imaginamos. Hay unas conductas, por ejemplo, de violencia digital que son realmente muy sorprendentes que haya ese tipo de violencias, ¿no? En el ciberespacio, por ejemplo. Y bueno, quisiera también por el tiempo, porfa me dicen cuánto me queda porque yo me puedo ir súper, Yo quisiera, y bueno, retomando también un poco la propuesta desde el artículo que hace la propia Erika, ¿no? En pensarnos en términos de qué nos hace falta seguir hablando, ¿no? Poniendo en lo común, ¿no? ¿Qué nos falta seguir poniendo en común a las mujeres, a los hombres, a las familias, a las escuelas, ¿no? A los espacios laborales, a los centros de trabajo, para construir desde otros lugares, ¿no? El artículo de Erika me gustó mucho en el sentido de cómo ejercemos el poder no desde el estereotipo masculinizado de la fuerza, de la imposición, de la tiranía incluso, ¿no? Que vemos en muchos liderazgos masculinos. No sé si les suena eso algo, pero cómo, ¿no? Lo ejercemos desde otro lugar, ¿no? El poder también, y cómo lo repartimos, cómo lo redistribuimos un poco también tomando la idea del último artículo de Alexis y de Miriam, ¿no? El cuidado, pero también el poder, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso suceda? ¿Cómo creamos liderazgos también, incluso, ¿no? Desde la ternura, desde el cariño, desde el respeto, ¿no? O sea, alejarnos un poco también, y para las mujeres creo que es un reto, ¿no? Las mujeres que están en los espacios de decisión, en los cargos y en otros liderazgos políticos y sociales, ¿cómo hacemos que eso suceda? Alejarnos de ese estereotipo masculino del poder, del ejercicio del poder a través, ¿no? de la confrontación, del golpe, de la denostación, del choque, ¿no? Y lo empezamos a pensar desde otro lugar, desde la libertad, desde el respeto, como les decía, desde la autonomía. Entonces, bueno, finalmente yo quisiera
solo mencionar, ¿no? que precisamente hace ratito decía yo con Paula que es difícil siempre hablar de las violencias y leer textos al respecto, ¿no? o incluso aunque sean muy académicos o muy analíticos, es muy difícil, pero tenemos que seguir haciéndolo. En muchos espacios ya nos tachan de, ay, ahí vienen estas otra vez a hablar de violencias, ay, ya no, ya, párenle. Híjole, pues el día en que las mujeres ya no seamos violentadas en este país y en el mundo, pues quizás dejaremos de hablar de ello, ¿no? Pero mientras, no, y yo creo que una de las cosas que sí hay que mantener, ¿no? La conversación es esto, cómo dibujamos otros horizontes. En el más reciente libro de Cristina Rivera Garza, que se los recomiendo mucho también, que se llama El invencible verano de Liliana, habla del feminicidio de su hermana menor en 1990. Cristina tuvieron que pasar 20 años para que pudiera retomar el tema y poder escribir algo al respecto del feminicidio de su hermana. Y en el libro dice, eso fue en 1990, fue el feminicidio de Liliana, y Cristina dice, en esos días no teníamos cómo nombrar lo que estaba pasando. Mi familia, las amigas, los amigos, el novio, incluso el propio feminicida que era un antiguo novio de Liliana. No, claro, nosotros ni la autoridad, ni nadie, ni los medios, ¿no? O sea, nadie teníamos ni los conceptos, ni las herramientas, ni las palabras incluso para poder tratar de darle un entendimiento a lo que había pasado. Y a mí me suena muchísimo eso porque creo que a pesar, ¿no? de que a veces es muy oscuro el camino y es muy oscuro lo que vemos que pasa día con día, también veo que ahora sí tenemos eso, ¿no? Ahora sí nombramos, ahora sí decimos, ahora sí podemos utilizar, ¿no? los conceptos y las palabras que gracias a otras mujeres hemos podido construir y ahora podemos utilizar para decir, esto es violencia, esto es un feminicidio, esto, ¿no? es un acto que no tendría que pasar. Entonces, bueno, pues finalmente, ¿no? yo les invito a ello, a que leamos, pero que sigamos conversando, escuchándonos, como dice Erika, ¿no? en el artículo, escuchémonos, hablemos y vislumbremos otros horizontes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Una activista pues incansable, tallerista, pues que tiene este compromiso, ¿no? de contribuir, ¿no? desde estos encuentros para que las mujeres sean conscientes de estas diferentes dimensiones, ¿no? de la violencia. Ya lo mencionó, hay nuevas violencias en el ciberespacio. A mí me sorprende qué nivel de brutalidad, ¿no? En general, en las redes, yo soy muy crítico de las redes, hay gente que las ve muy positivas, yo las veo como una oportunidad, pero yo les veo muchos problemas, sobre todo porque no es un diálogo más pausado, más racional, sino todo lo contrario, inmediato y muy emocional, y creo que esto no genera pues encuentros un poquito más racionales, pero en el caso de las mujeres es muy lamentable cómo esa violencia, lo platicábamos ayer en un encuentro aquí con una exárbitra, una exjugadora profesional, aquí la exárbitra electoral, Sayani también, pues de cómo los medios también son letales contra las mujeres, la sexualización de los cuerpos, cuando la nota es que se contrató a tal persona y sale, ¿no?, totalmente fuera de contexto una imagen en bikini de una deportista, ¿no? Por decir, pero hay muchas formas, ¿no? El ciberacoso y muchas más,
nuestras niñas, ¿no? También, y los niños también, por supuesto, están en mucho riesgo.